día, gente del IAE. Hoy martes escuchamos de San Mateo que Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y dirigiéndose al primero le dijo: hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. Él respondió: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Dirigiéndose al segundo le dijo lo mismo, y este le respondió: voy, Señor. Pero no fue. ¿Cuál de los 2 cumplió la voluntad de su padre? El primero, le respondieron. Jesús les dijo: les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. En efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él. En cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Pero ustedes ni siquiera al ver este ejemplo se han arrepentido ni han creído en él. Continuamos con el diálogo que tuvo ayer Jesús con los príncipes de los sacerdotes y con los ancianos del pueblo. Y en ese camino de ver cómo esperamos la venida de Jesús y cómo estamos atentos a los signos con los que Jesús se presenta. Jesús les propone este cuento de un padre que tiene 2 hijos y les pide una determinada cosa y entonces se cruzan las respuestas y los comportamientos. Unos dicen que sí y no van, otros dicen que no y sí van. Y Jesús está hablando de cómo alrededor de la palabra de Dios siempre hay como ese juego en el que hay personas que bla 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 hablan mucho de Dios, pero después no son capaces de seguirlo verdaderamente con su comportamiento. Y hay otros que tal vez no hablan de Dios, pero que con su comportamiento hacen ver que están mucho más cerca de Dios, están mucho más atentos a esa palabra a la que aparentemente han rechazado en un principio. Aquellos que en principio hubieran debido responder a la llamada de Dios, aquellos que estaban dentro del pueblo de Dios, no están dispuestos a seguir la orden de su padre. Dicen que sí, pero no van. En cambio, aquellos que están fuera del pueblo de Israel, los publicanos, cobradores de impuestos echados del pueblo judío porque cobraban el impuesto a los judíos para llevárselos a los romanos. Las prostitutas, mujeres que no cumplían la ley de Dios y que comerciaban con su cuerpo, escuchan la palabra del Bautista, se sienten profundamente removidos, reconocen su poquedad, reconocen sus fragilidades, reconocen su pecado. Se proponen recomenzar porque entienden que esa voz les está hablando a ellos, tienen los oídos abiertos y entonces son capaces de cambiar de vida, impulsados por esa palabra y por la fuerza que Dios les da para que vuelvan a la casa del Padre. Podemos pensar en la parábola del hijo pródigo. En cambio, los otros se quedan esperando algo que nunca reconocieron y entonces tienen los oídos cerrados. Nuevamente tocamos lo que estamos repitiendo estos últimos días, de que hay un contrapunto entre la primera lectura y el Evangelio. En la primera lectura el profeta Sofonías nos habla de que será Dios el que hará que ese pueblo pecador se purifique, que será Él el que se acercará a limpiar los corazones de todos los que vengan después. Aquel día ya no tendrás que avergonzarte de las malas acciones con las que me has ofendido, porque yo apartaré a esos jactanciosos prepotentes que están en medio de ti y ya no volverás a engreírte sobre mi santa montaña. Yo dejaré en medio de ti a un pueblo pobre y humilde que se refugiará en el nombre del Señor. El resto del pueblo de Israel no cometerá injusticias ni hablará falsamente ni se dejará llevar por palabras engañosas. Los pobres, es decir, aquellos que estaban marginados del pueblo pero que tenían un corazón sencillo, un corazón bueno, Él los va a purificar. Jesús nos pone delante como de alguna forma
San Juan Bautista ha sido como el catalizador de esos buenos corazones. Nos ha ayudado a prepararse para estar ahora sí en disposición de escuchar la palabra del Señor. ¿Qué nos dice a nosotros? Cristianos tienen la palabra de Dios delante, se les está acercando cada vez más y les está hablando a sus corazones. ¿Te sentís necesitado de esa venida? Hay algo muy fuerte, y es que si yo no me siento necesitado de una conversión, entonces la venida de Jesús para mí es irrelevante. Y entonces no es que tengo que estar buscando culpas y tener una especie de mentalidad culpógena, pero tengo que hacerme cargo de que tengo una serie de códigos morales que no siempre me salen y que tengo la experiencia de que hay algo dentro de mí que no funciona. Jesús viene y me dice, yo te voy a sacar de eso, pero tenés que dejar que yo te saque, solo no vas a poder salir. Por ahí vienen las ideas que nos propone el Señor para preparar su llegada. Nos bendiga en el nombre